Hay un invasor biológico silencioso que avanza sin ser detectado. Una amenaza microscópica que está enviando a un sinnúmero de personas directo a cuidados intensivos, y lo hace casi sin previo aviso. Es lógico preguntarse, ¿cómo el cuerpo humano cae en esta trampa tan fácilmente? Este análisis explora una patología gravísima, a menudo ignorada, que apunta directamente a las defensas de los adultos, especialmente de aquellos que ya cruzaron la barrera de los 45 años. Es, sin duda, una emergencia médica silenciosa, y las ramificaciones biológicas exigen atención inmediata. Y esta es la pregunta que desconcierta y, francamente, aterra a los especialistas médicos. La velocidad a la que se produce este colapso cardiopulmonar es asombrosa. No estamos hablando de un deterioro lento que otorga días para reaccionar. Es una cascada catastrófica de fallos orgánicos. Comprender exactamente cómo un patógeno imperceptible logra este nivel de devastación biológica a un ritmo tan acelerado es el primer paso crítico para la supervivencia. Bien, analicemos a este invasor. El hantavirus pertenece a la familia Bunyaviridae. En términos biológicos, es un virus de ARN monocatenario, lo que significa que transporta sus instrucciones genéticas en una cinta muy frágil pero altamente eficiente. En Norteamérica, los ratones ciervos son los portadores principales. Y lo alarmante es que el roedor casi nunca se enferma, simplemente alberga el patógeno y lo excreta de manera constante a través de su saliva, orina y heces hacia el ambiente. Al inhalarse, el virus asume el control del cuerpo, forzando a las células a crear copias de sí mismos sin descanso. Ahora, es vital hacer una distinción sobre las variantes globales de este patógeno. Mientras que en América del Norte la cepa dominante es el virus sin nombre, Sudamérica se enfrenta a una realidad muchísimo más compleja. La cepa Andes, responsable de múltiples brotes en Argentina, Chile y Brasil, posee una característica aterradora: la transmisión de persona a persona. Esta capacidad única de contagio directo entre humanos es lo que mantiene a los investigadores y autoridades sanitarias globales en alerta máxima constante. Pasemos a la primera fase crítica: la brecha biológica, y el por qué las defensas fallan en adultos mayores de 45 años. Esto ilustra de manera contundente la vulnerabilidad humana frente al virus. A medida que el organismo madura, sus fortificaciones internas comienzan a ceder de manera casi imperceptible. Nos enfocaremos estrictamente en las razones fisiológicas por las cuales un sistema inmunológico maduro se convierte en el huésped perfecto para esta invasión. Al observar los datos comparativos, la realidad fisiológica es bastante cruda. El sistema de depuración mucociliar, compuesto por estructuras microscópicas que barren las partículas extrañas en las vías respiratorias, sufre una caída masiva de eficiencia. Particularmente después de los 65 años, esta primera línea de defensa falla dramáticamente. Lo que un organismo más joven expulsaría naturalmente antes de que alcance el pulmón, en un adulto mayor penetra con una facilidad alarmante, llegando directo a los alvéolos, que es exactamente donde ocurre el daño más letal. Y luego tenemos la línea de tiempo del ataque, que es, sin duda, insidiosa. Tras el día 0 de exposición, hay un periodo de incubación completamente silencioso que puede durar de 1 a 8 semanas. Durante este lapso engañoso, la tormenta viral toma fuerza en las sombras. Para cuando aparece la fase prodrómica, los síntomas imitan casi perfectamente a una gripe común. Un poco de fiebre, algo de fatiga. Nadie sospecharía de un fallo orgánico inminente. La verdadera gravedad se oculta hasta que la crisis estalla violentamente entre el 4º y el 10º día. Lo que nos lleva a la siguiente fase: la crisis cardiopulmonar y el ataque endotelial. Lo fascinante y a la vez crítico sobre esta etapa es el violento mecanismo interno. Aquí es exactamente donde esa sintomatología de gripe se transforma de golpe en un colapso orgánico en tiempo real. A nivel celular, el patógeno lanza un ataque agresivo contra las células endoteliales, que son el revestimiento interno de los vasos sanguíneos. Al multiplicarse exponencialmente, el virus provoca un fallo estructural masivo. Los vasos se vuelven altamente permeables. La sangre y el plasma literalmente comienzan a filtrarse sin control hacia los sacos de aire. Los pulmones, que deberían ser esponjas ligeras llenas de aire, se inundan y se transforman en trampas de líquido, provocando una asfixia interna fulminante si no hay intervención. Y aquí es donde los números se vuelven verdaderamente alarmantes.
Las consecuencias clínicas de esta agresión son abrumadoras, con una tasa de letalidad que se sitúa entre el 38 y el 50% de los casos reportados. En términos médicos crudos, casi la mitad de los individuos que desarrollan la forma pulmonar severa no sobreviven al ataque biológico. Llegar a este punto casi siempre exige ventilación mecánica invasiva y admisión inmediata a terapia intensiva en las primeras 24 horas de dificultad respiratoria. Entonces, ¿cómo nos defendemos? Entremos al arsenal preventivo y los protocolos de defensa clínica. Frente a un escenario de mortalidad tan severo, las medidas preventivas no pueden verse como simples recomendaciones. Deben ser adoptadas de inmediato como protocolos médicos de alto riesgo, de cumplimiento estricto y obligatorio para cualquier adulto maduro expuesto. Para poner el riesgo en perspectiva, los estudios biológicos revelan que aproximadamente el 12% de los ratones ciervos en zonas rurales endémicas portan activamente el virus. Hablamos de una fracción enorme de la población de roedores convertida en un peligro biológico andante, esparciendo esta amenaza invisible en el polvo. Esto impone una necesidad absoluta y no negociable de realizar una auditoría rigurosa en garajes, cobertizos y cualquier espacio cerrado que haya estado inactivo durante meses. El paso número 1, y esto es crucial, es la preventilación estratégica. Bajo ninguna circunstancia se debe ingresar precipitadamente a un espacio cerrado y sospechoso. Es obligatorio abrir de par en par todas las puertas y ventanas para que el aire circule ininterrumpidamente por un mínimo de 30 minutos. Este simple flujo de aire reduce drásticamente la concentración de partículas virales en el entorno antes de que el delicado tejido pulmonar quede expuesto a la amenaza. Y si ingresar es verdaderamente imprescindible, el blindaje físico no es opcional. El protocolo exige un equipo de protección personal completo. Las mascarillas quirúrgicas estándar o las de tela quedan totalmente descartadas. Son clínicamente inútiles frente a un patógeno en aerosol de este tamaño microscópico. Únicamente una mascarilla N95 certificada y sellada herméticamente al rostro, junto con guantes de nitrilo gruesos y overoles, proporciona una barrera biológica competente frente a este virus. Ahora, frente a la evidencia visual de nidos o excrementos, el método de limpieza determina el riesgo de mortalidad. Barrer en seco o utilizar una aspiradora doméstica es un error catastrófico absoluto que lanza millones de partículas activas directo a las vías respiratorias. El mandato clínico exige limpieza en húmedo. El área debe empaparse completamente con una solución de cloro fuerte durante 5 minutos para desactivar el virus a nivel molecular. Después, se limpia con material desechable que debe ser sellado al instante en una doble bolsa. Pero, ¿qué sucede si todas estas barreras iniciales fallan? Pasamos a la última línea de contención, el reconocimiento de emergencias y la defensa médica. El punto crítico aquí es la capacidad de reacción. Cuando la prevención inicial ha fallado, la supervivencia recae puramente en la velocidad del reconocimiento clínico y en una intervención hospitalaria sumamente agresiva. Existen banderas rojas que no se pueden ignorar de ninguna manera. Cuando se presenta una fiebre que supera los 38.3 grados Celsius, acompañada de dolores musculares profundos y severos, especialmente en muslos, caderas y espalda baja, y a esto le sigue cualquier nivel de dificultad para respirar tras haber tenido contacto con roedores, la situación es crítica. Los pacientes mayores de 45 años simplemente no tienen el margen de tiempo para agendar una cita rutinaria. Este cuadro médico exige atención de emergencia inmediata. En un entorno hospitalario congestionado, el hantavirus casi nunca es el primer diagnóstico. Por lo tanto, el paciente debe asumir de inmediato el rol de un defensor médico implacable. Pronunciar estas palabras exactas en el área de triaje es absolutamente vital. Es posible que haya estado expuesto al hantavirus. Estuve cerca de roedores, por favor, háganme la prueba. Esta declaración directa acelera el diagnóstico adecuado y garantiza el acceso vital a terapias avanzadas como las complejas máquinas de oxigenación por membrana extracorpórea. Sin embargo, la estrategia médica más sofisticada de todas ocurre mucho antes de poner un pie en la sala de urgencias. Consiste en establecer, de manera proactiva, un perfil de riesgo con un médico de cabecera. Antes de que inicie la temporada alta de roedores en el verano, es esencial evaluar minuciosamente el estado inmunológico y cualquier medicación que pueda suprimir las defensas naturales, creando así un registro vital que acelerará significativamente cualquier intervención de emergencia futura. La compleja biología del envejecimiento humano presenta vulnerabilidades inevitables frente a patógenos sigilosos que acechan en nuestro entorno.
Queda en total evidencia que la única defensa verdadera y efectiva para los adultos maduros reside en la anticipación rigurosa, la implementación innegociable de protocolos de limpieza en húmedo y una vigilancia clínica implacable. Y todo esto nos deja con una reflexión de extrema urgencia. Ante un invasor microscópico e invisible que puede desatar un fallo orgánico total en cuestión de horas, ¿se tomarán las medidas necesarias antes de que se agote el tiempo biológico?